Entonces, cuál es el punto? Nosotros, obviamente, si queremos trabajar en un proyecto un poco más grande, lo podemos hacer tranquilamente a través, directamente crear nuestros data adapters y demás a través de codificación, pero en algunos casos también es conveniente utilizar el diseñador para generar todos estos datasets y data tables de manera gráfica. ¿Sí? Eh, una parte yo ya les mostré, que estos son datasets de alguna manera no tipados, perdón, son datasets tipados pero no conectados. ¿Sí? Y cuando empezamos a hablar del diseñador y su conexión con una base de datos, aparece el concepto de Table Adapter. ¿Sí? Entonces, una aclaración sobre esta clase Table Adapter. La clase Table Adapter contiene adentro data adapters, ¿sí? Y en particular lo que hay que considerar es que el Table Adapter no es parte del framework, ¿sí? Sino que es una clase generada por el diseñador cuando yo diseño, cuando estoy diseñando mis data tables conectados, ¿sí? Entonces es una cuestión a considerar, ¿bien? Entonces, el Table Adapter no es parte del framework, eso por ahí si lo empiezan a buscar, sino que se genera por cada tabla en el diseñador de datasets, ¿sí? Pero digamos que tiene una funcionalidad similar, muy parecida a la del Data Adapter, de hecho usa por debajo Data Adapters para hacerlo, ¿sí? Puedo tener varios métodos fields, ¿sí? Cargar ese data table, ese data table de diferentes maneras y actualizarlo de maneras específicas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de eso? Acá se los muestro y después vamos a hacerlo con Visual Studio. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Elegimos que vamos a tomar un origen de datos desde una base de datos, ¿sí? Luego de esa base de datos podemos elegir las tablas que vamos a utilizar, ¿sí? Y allí directamente crear una réplica de las tablas que vamos a tener, pero en memoria, ¿sí? Obviamente podría hacer un dataset que contenga todas las tablas de mi base de datos y si es pequeña esa base de datos, unas poquitas tablas, no hay problema. El tema es que en general las bases de datos suelen tener al menos unas decenas de tablas, entonces por lo general no es conveniente hacer eso. Entonces se van armando quizás datasets de acuerdo al uso que yo voy a tener, es decir, las tablas que más se usan en conjunto van a estar vinculadas en un dataset, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, esto se tomó de una base de datos, se arrastran las tablas y directamente se generan esos data tables allí, ¿sí? Sobre el diseñador y directamente genera además también las relaciones en ese diseñador. Por ahí al momento de utilizar, a veces, dependiendo de cómo lo programemos, a veces es recomendable y a veces no dejar las relaciones. ¿Sí? Muchas veces yo he quitado las relaciones y dejado las tablas directamente y trabajo con las tablas sin las relaciones en particular. ¿Sí? Bien, y ahí ven directamente cómo se hace para, por ejemplo, llenar una tabla. En este caso, solamente lo que se hizo es arrastrar las tablas y utilizar el método fill para cargarlas. ¿Sí? Eso es todo. Fíjense que ya no tuve que configurar cada uno de los elementos. Se lo está haciendo, digamos, pero no hay necesidad de codificarlos uno a uno. ¿Sí? Entonces eso es una ayuda que tiene el diseñador al momento de hacer de crear estos datasets. ¿Sí? Por ejemplo, acá estoy utilizando ese dataset como perdón, acá estoy llenando, ¿no? El dataset y estoy llenando una tabla en particular que es la tabla Product Category.
Y fíjense que acá lo que estoy haciendo es rellenando, actualizando ese dataset, ¿sí? A través de los table adapters que tengo. ¿Mm? Por ejemplo, acá tengo esa tabla Product Category y lo que estoy haciendo es, no, lo único que complica acá un poco la lectura es que los nombres son muy largos nada más, ¿sí? Pero fíjense que estoy generando una nueva fila, poniéndole los valores a los campos de esa fila y luego agrego la fila a la tabla, ¿sí? Y por último actualizo, o sea que en todo esto yo lo que hice es actualizar en memoria y actualizar luego en el update en la base de datos. ¿Sí? Y fíjense que acá explícitamente no hicimos esto en ninguna parte, o sea, en ninguna parte nosotros pusimos un select, un insert, lo que fuera. Sí, yo ahora después les voy a mostrar dónde se puede modificar eso. ¿Bien? Y acá, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, acá estamos mostrando cómo actualizar eh, dos tablas que están vinculadas a través de un data relation. ¿Sí? Fíjense que primero creo Product Category, agrego Product Category, después creo el Product Subcategory y fíjense que no es, esto quizá por ahora no se entiende demasiado, pero en vez de estar estableciendo el ID, la clave foránea, al tener la relación, lo que está diciendo es establecer la clave foránea a través del uso de relaciones. ¿Sí? Entonces fíjense que acá lo que dice es set parent row. Le está diciendo que el padre de esta fila es la que yo creé ahí arriba. ¿Sí? Ahora, no sé si por ahí prestaron atención, pero miren acá. Mi tabla Product Category, ¿qué campos tiene? ¿Cuántos campos en total tiene? 4. Cuatro. Cuatro. Y Product Subcategory tiene 5. cinco. Bien. Ahora, lo que yo estoy diciendo ahí es que una subcategoría puede pertenecer a una sola categoría, ¿no? ¿Cuál es la clave primaria de Product Category? Luego categoría ID. Exacto. ¿Y la primaria de Subcategory? Product subcategoría ID. Bien. Ahora, ¿qué campo está utilizando para relacionar ambas tablas? Product categoría ID en product subcategory. Exactamente. Ahora, fíjense, estoy rellenando acá mi tabla. En algún lugar cargué, acá que estoy haciendo, creando una nueva fila de Product Category. ¿Sí? En algún lugar le dije cuál va a ser el valor de la clave primaria. No, la genera automáticamente, supongo. Exacto, la genera automáticamente. Y en este caso, para Product Subcategory, en algún lugar, a su vez, le dije qué clave primaria va a tener. Tampoco. Ahora, volvamos a este que lo está creando solo. ¿En qué, en qué momento le va a asignar ese valor a la clave primaria? El valor El final. update. ¿Por qué? Yo supongo, o sea, por el conocimiento de transacciones, porque recién en update, recién va a hacer todos esos cambios que modificó. O sea, antes todos los cambios de esos no están comiteados, sería. Bien, pero vamos a suponer, a ver, cómo funciona un auto incremental. Lo que hace es, se fija en la tabla y suma uno, ¿sí? Se fija cuál es el valor máximo de ese ID en la tabla y suma uno. Por lo tanto, si yo, vamos a suponer algo sencillo, ¿no?
Si yo tengo actualmente en mi tabla de categorías, tengo 10 productos, Próxima ID sería 11. el próximo ID sería 11. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, por qué debería esperar hasta hacer el update si yo directamente ya sé que tengo 10 productos y al agregarle uno va a ser el producto número 11? Porque la base de datos puede ser accedida concurrentemente y puede crearse una ID después. O sea, se puede estar creando un product category nuevo a la medida que se está creando esto. Bien, bien, perfecto. ¿Eso se entendió o no, chicos? Los demás, por favor, necesito que me den su aprobación. ¿No? ¿Cómo? ¿Me perdí? Bueno, evidentemente no. A ver, hasta acá, acá se entiende de lo que estamos hablando, que esta tabla, Product Category ID, tiene una clave primaria autoincremental. ¿Sí? ¿Eso se entendió o no? Que en ningún lado lo estoy estableciendo porque es autoincremental y se la asigna de manera automática. El nombre de la clave es Product Category ID, o sea, agrega uno y suma uno, uno, uno a medida que voy agregando productos, categorías. ¿Sí? Ahora, vamos a ver si por acá puedo dibujar algo ya que estamos. ¿Sí? Supónganse que yo tengo la tabla allí. Vamos a mover acá. Y tengo al mismo momento, ¿sí? La pregunta es la siguiente. Si yo tengo acá, tengo la aplicación uno corriendo. Y acá tengo la aplicación 2 corriendo y esta es mi tabla de categorías. ¿Sí? Y vamos a suponer que en este momento el valor máximo del ID es 10. ¿Sí? Y esa tabla de categorías fue accedida por perdón, y fue accedida por esta otra aplicación. ¿Sí? Entonces, las dos son las mismas, son instancias de la misma aplicación, ¿se entiende? ¿No? O sea, está funcionando en diferentes máquinas. Ahora, el punto es el siguiente. Yo cargué la misma tabla que actualmente tiene 10 categorías. Y lo que hablábamos recién es, si yo sé que tiene 10 categorías y dentro de la aplicación 1 yo le agrego una más, debería ser 11. ¿Sí? La pregunta era, ¿por qué si al hacer eso yo ya no incremento el valor de ese Product ID acá adentro en vez de esperar a hacer el update? ¿Se entiende? Y lo que puede suceder es que porque puede estar pasando que al mismo tiempo, en una aplicación similar, alguien esté agregando otra categoría. Entonces, cuando sea el momento de actualizar, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando este venga a actualizar acá, lo que va a pasar es que va a venir y bárbaro. Este va a decir, bueno, mi máximo ID va a ser 11. ¿Sí? Ahora, max ID más 1 va a ser 11. Por lo tanto, respeta lo que tendría así. El problema es si el otro hizo cambios y todavía no los mandó a actualizar. Va a venir a este lugar, perdón,
y se va a encontrar con que ya existe una ID 11 y me va a dar error. ¿Se comprende? Digamos, es para que la instrucción sea sumarle al ID y no setearlo como 11, digamos. Al ser, cuando yo lo establezco como autoincremental, esto es un caso particular aplicado a este caso en sí. ¿Por qué? Porque acá yo estoy hablando de un campo especial que es una clave primaria. Las claves primarias tienen la característica que tienen que cumplir, que ¿cuál es? Tienen que ser únicas. Única. Tienen que ser únicas, ¿sí? Y aparte, en este caso, esta clave primaria también está seteada como autoincremental. Por lo tanto, si yo me juego a decir que como es autoincremental, yo voy a sumar en cada aplicación por separado, esto puede dar errores. ¿Por qué? Por lo que le estaba diciendo recién. Vengo acá, este me suma, me pone el 11, pero después resulta que este también había puesto 11, con lo cual no va a ser autoincremental y encima va a estar violando la regla de unicidad. ¿Sí? Incluso lo que podría haber pasado, que en uno de ellos yo pude haber agregado, por ejemplo, 10 filas, con lo cual esto queda desactualizado. Entonces, el que se tiene que encargar de hacerlo autoincremental es quien finalmente lo tiene que hacer la base de datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer la tabla acá? Es asegurarse de, bueno, yo en sí no, voy a tener el recaudo de averiguar cuál va a ser el siguiente valor. Eso va a ser su rol en este caso. ¿Sí? Por eso es que yo no puedo sumar simplemente el valor mientras que esté en la aplicación y realmente yo voy a obtener el valor final después del update, ¿se entiende? Es decir, cuando ya actualizó en la base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es establecer un valor temporal hasta el momento de la actualización. Una vez que se actualiza, va a la base de datos y trae los valores refrescados. ¿Sí? Y con eso termina el ciclo, o sea que manda los valores que yo cambié a la base de datos y obtiene los valores actualizados de autoincrementales. ¿Se comprende? Ahora, fíjense, imaginen esto, ahí estábamos centrados en la tabla Product Category. ¿Sí? Pero, si yo actualizo si yo creo un nuevo registro en Product Category y a su vez creo registros para esa categoría en subcategory, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hago ahí? ¿Se entiende la pregunta? O sea, cómo hace Adonet, en este caso, para establecer los valores de Product Category ID en Product Subcategory si todavía yo no tengo los valores finales? Por lo menos quiero que se entienda cuál es el problema, sí, que se entienda el problema que le estoy planteando. ¿Sí? Hasta lo anterior se entendió, ¿no? La actualización de los valores autoincrementales, hasta ahí. ¿Estamos bien o necesitan que explique lo anterior de nuevo? Fíjense que yo acá lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Creo un registro nuevo
En Product Subcategory vamos a suponer, para hacerlo con un ejemplo, volvamos a nuestros... Vamos a suponer que creo, este va a ser el producto limpieza, ¿sí? Y para esta categoría van a existir subcategorías, vamos a suponer, detergentes. El otro puede llegar a ser escobas. El otro puede llegar a ser desodorantes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? A limpieza va a ser un valor incremental que va a ser el máximo más 1. Pero no sé qué valor va a ser ese todavía. Y lo mismo va a pasar acá. Yo le voy a poner de esta tabla, va a ser el máximo más 1, máximo más 2, máximo más 3. Pero acá, ¿cuál es la complejidad? Que vamos a suponer que este es máximo de el ID de rubro. Yo lo voy a tener que poner acá como clave primaria. Pero yo todavía no sé cuál va a ser el valor final. Perdón, no es más 1, sino... Ahí. ¿Se entiende? O sea, para mí todos estos valores son una incógnita y el problema se da en que yo no sé, primero, cuál es el ID este. No sé cuál es el valor de Product Category ID. Y segundo, no sé, además, con esta incógnita tengo que ir a colocar un valor en la clave foránea del lado de Product Subcategory. ¿Se entiende cuál es el problema, por lo menos? Sí. Bien. Y fíjense que acá está haciendo justamente eso. Acá está agregando un rubro nuevo. No sabemos cuál va a ser el ID nuevo. Está agregando, y le está agregando un subrubro perteneciente a ese rubro, con lo cual, al cual no tenemos que vincular. Y después manda a actualizar los dos. ¿Sí? Y fíjense que justamente por eso tampoco está estableciendo el valor de manera específica, sino que lo que dice es set parent row. ¿Se entiende cómo está solucionando esto, al menos a alto nivel? En este caso, Adonet. Lo que dice es, yo acá tengo una clave, que no sé cuál va a ser, y encima después la voy a tener que usar de clave foránea en otro lugar, y voy a tener que seguir desperdigando esa clave. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo establezco una relación con la fila anterior y dejo pendiente ese valor. Y lo hago a través de setParentRow. Entonces, no establezco explícitamente el valor de la clave foránea, sino que lo establezco a través de este método, que se puede hacer porque tengo establecida la relación. Entonces, para develar el misterio rápidamente, es bastante sencillo en principio. ¿Qué es lo que hace por detrás? Cada vez que yo genero un registro nuevo o agrego una fila nueva con una ID autoincremental, lo que hace es agregar un nuevo valor
en el lado negativo, ¿sí? Y va poniendo -1, -2, -3, etc. La cantidad que necesita. Entonces va utilizando, por ejemplo, -1, -2, -3, y lo que hace después es establecer eso mismo en las filas hijas, ¿sí? Luego lo que hace, va a actualizar en la base de datos, y la base de datos obtiene los nuevos ID y vuelve a actualizar la tabla de memoria, ¿sí? Ese es el recorrido que realiza. O sea, ahí en este caso, Néstor, lo que hace, como decía, es poner valores provisorios, temporales. Trabaja con esos valores temporales en memoria. Podés agregar 100, 200 filas. Actualiza todo junto y luego vuelve con esos valores de la base de datos y pone los valores reales. ¿Se entiende? La cuestión es que no siempre es necesario hacer esto de esta manera y se pueden trabajar con otros esquemas, ¿sí? Pero, digamos, esta es la manera en que fue preparada para hacerse, ¿sí? Uno puede salirse de esto si quisiese. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Entonces les queda pendiente este ejercicio. Si quieren hacerlo, tienen la tabla personas, y luego insertar una nueva fila en ella. ¿Ok?